A realizar una demostración de cómo se haría este tejado que está aquí marcado. En principio lo que tenemos es que limpiar todo esto y dejar el tejado completamente limpio. Vamos a borrar estas líneas y ya está completamente limpio. Ahora en la parte más ancha vamos a localizar el centro, que es aquí, y vamos a hacerlo un poco más grande. Ahora vamos, este tejado tenía una caída de 20 o 21 grados, no sé exactamente, porque en unos sitios me daba 20, en otros 21, pero vamos a hacerlo con 20 grados. Para ello situamos el transportador y marcamos 20 y le damos entrada. Ahora lo que vamos a unir esta parte y eliminar lo que nos sobra. Con la herramienta Sígueme y manteniendo pulsada la tecla Alt a la vez, lo arrastramos hasta la parte superior y soltamos. Y ya se nos hizo el tejado con el sobrante que tenemos. Vamos a, ahora acto seguido, le damos triple clic para seleccionar y intersectar caras, intersecar con el modelo. Ahora ya lo ha intersecado. Ahora lo que tenemos que hacer es limpiar la geometría que nos sobra. En este caso sería esto. Aquí nos ha desaparecido toda esta parte. Vamos a ver, porque es que a veces no hace bien la intersección. Vamos con cuidado, eliminando. Y rotando, vamos a ir quitando todo lo que nos sobra y viendo la geometría. Si vemos que nos equivocamos, pues cambiamos. Aquí nos sobra esta línea. Ya estamos viendo la geometría más o menos cómo va quedando. Aquí también. Y aquí. Ya veis que el tejado está completamente terminado. Ahora lo pondríamos en rayos X para ver las líneas que quedan interiores que necesitamos limpiar. Y a través de rayos X podemos borrar estas líneas, esta otra, estas dos, esta y esta que nos queda aquí. Parece que ha quedado todo limpio y perfectamente realizado. Volvemos otra vez y le podemos aplicar una textura de teja, por ejemplo esta, y ya está hecho el tejado en menos de dos minutos. Como veréis es muy sencillo, espero que os sirva.